Estamos de regreso y me da mucho gusto saludar en cabina a Pedro Gutiérrez Gutiérrez. Es priista de toda una vida, estuvo trabajando como delegado en varios estados de la República, Veracruz, Chiapas, Campeche, y hace una semana fue designado delegado nacional del PRI en Tabasco. Pedro, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Ya tiene... Saludarte, saludar a tu auditorio, saludar a todos los militantes priistas que te siguen cotidianamente, a esta estación, a XCBA. Es un placer estar aquí el día de hoy. Pedro, ¿hoy en día es un orgullo ser priista? Para los quienes tenemos formación partidaria, desde luego que sí. Nosotros somos un partido que hemos gobernado este país con 11 presidentes de la República, contando nada más desde que se funda en el 46 el Partido Revolucionario Institucional, hasta Enrique Peña Nieto, ¿no? En Tabasco somos un partido que gobernamos a través de 16 mandatarios, desde la etapa del PRI, del 46, comenzando con Francisco J. Santamaría, hasta el último gobernador que fue Andrés Granier Melo. Entonces somos un partido que ha modernizado al país, impulsó la alternancia política a través de reformas constitucionales, y desde luego quienes hemos tenido la oportunidad de hacer carrera política en el PRI, nos sentimos muy orgullosos. Has dicho que asumes esta responsabilidad en un momento, uno de los peores momentos históricos de tu partido. Sí, la situación que está atravesando Tabasco es muy lamentable. Durante 78 años que gobernó el PRI Tabasco, nunca jamás se presentó un acontecimiento o un escándalo del siglo, ya se le llama, como el que acaba de vivir o se acaba de destapar a nivel nacional, internacional y local. Lo que se ha venido comentando, construir una organización criminal con la estructura del gobierno, ¿no? Famoso La Barredora, una organización criminal en donde participó esencialmente la Policía Estatal, desde el secretario de Seguridad Pública y muchos mandos de Seguridad Pública, involucrados empresarios, involucrados notarios, involucrados... sin pruebas, ¿eh? Sí, claro. Sin pruebas, notarios sin pruebas. En eso está, ¿no? Es más mediático. Hay investigación, ¿no? El día que existe una prueba, entonces ya fijaremos una postura. Hay involucrado muchísima gente, empresas, Patito, empresas factureras, funcionarios de Pemex, fiscalías, toda una red, ¿no? Que poco a poco se va a ir desentrañando. Es muy difícil en este momento conocer a detalle, porque quienes están actualmente en el gobierno pues están apoderados de estas instituciones de control judicial y de seguridad nacional. Eso lo va a utilizar el PRI rumbo al 2027, es decir, esa será su estrategia mediática y su estrategia de impacto social para de esta manera decir a la gente, hey, voten por nosotros. Sí, claro, desde luego. No lo vamos a hacer en el proceso electoral, ya lo estamos haciendo. ¿Y por qué en las encuestas, a raíz de todo lo que está sucediendo y demás, no aparece el PRI? No, al menos las encuestas las hace el gobierno, no las hace el PRI. Y las propias mediciones que ustedes tienen, ¿qué les Nosotros dicen? no tenemos mediciones. No hacen mediciones. No es una práctica común hacerla para ir midiéndose rumbo a la Nosotros estamos haciendo mediciones, vamos a hacer mediciones hasta que inicie el proceso electoral. Eso, así de las. Nosotros o sea, no están trabajando con no hay que olvidar que nosotros ya no somos el partido del poder. Sí. Nosotros somos un partido de oposición y en consecuencia tenemos menos recursos para poder contar con ese tipo de mediciones. Desde luego que vamos a uno de los objetivos fundamentales de un partido de oposición es precisamente darle a conocer a la sociedad
lo que se está haciendo mal por parte del gobierno. Y cuanto más cuando se trata de un asunto tan delicado, tan impactante y tan dañino como es que el propio gobierno cree su propio cártel criminal en Tabasco, ¿no? Entonces, desde luego que vamos a utilizar este tipo de elementos, de factores, de información tan delicada, para que le digamos al ciudadano: oye, ¿estás de acuerdo en que siga gobernando un partido político que está vinculado con el crimen organizado? Y que no solamente lo decimos nosotros, sino el país más poderoso del mundo, Estados Unidos, que desde que llegó Donald Trump, lo primero que etiquetó a México es diciéndolo que estaba un narcogobierno. Entonces, desde luego que todo esto es muy importante que lo conozca el ciudadano común. ¿Qué estrategias van a seguir en Tabasco? Por ejemplo, no tienen ningún municipio. ¿Qué siente Pedro Gutiérrez, quien es un militante de hace muchos años, que conoce las redes, que conoce a los líderes, que ha hecho trabajo operativo en diferentes gobiernos, que no tengan ningún gobierno municipal? Es más, que tengan solamente un diputado. ¿Eso qué dice? Porque esto no es de ahorita, no es el tema de la Varadora de ahora, no, eso ya tiene un rato. Y vemos, por ejemplo, que Movimiento Ciudadano, que el Verde Ecologista, el PT están teniendo más espacios que el PRI, que era el gran partido político de Tabasco que gobernó pues más de 60 años aquí en Tabasco. ¿Qué pasa? Sí, bueno, la evolución política del PRI es muy distinta y muy diferente a la de los demás partidos políticos. Uno de los objetivos por los cuales he sido designado como delegado regional con sede en Tabasco es precisamente orientar y establecer una ruta y una estrategia política rumbo al proceso electoral del 2027. Como muchos saben, pues va a ser un proceso electoral muy amplio. Va a estar en juego 17 gobernaturas. Se van a elegir a 500 diputados, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Se va a elegir a la mayoría de los ayuntamientos en el país y prácticamente todos los congresos locales. Es un proceso muy amplio, más de 20,000 cargos en juego. Y a la par, si recuerdas, también está proyectado elegir a la segunda parte del Poder Judicial, de los juzgadores del Poder Judicial, que cada vez estoy escuchando más voces. Y viene el plebiscito, referéndum también. Estoy escuchando más voces de que no es pertinente, no es conveniente que se junten estos procesos, el del Poder Judicial y las elecciones constitucionales, porque no va a haber capacidad operativa para hacerlo. Entonces, entre comillas, pongamos que también se va a llevar efecto la elección de los juzgadores. Entonces es un proceso muy amplio y Alejandro Moreno Cárdenas, nuestro dirigente nacional, está designando delegados regionales y delegados estatales para que empiecen a orientar los trabajos rumbo al proceso electoral 2027. En el caso muy particular de un servidor que probablemente esté cubriendo también los estados de Veracruz y de Chiapas, la primera recomendación que nos haces es actualizar la estructura histórica del partido, que son los comités seccionales, ¿no? Hay mucha gente que no está familiarizada con este tipo de estructuras. ¿Qué te parece si al regresar de la pausa nos sigues platicando de esto que sea con más amplitud? Hablamos de las estructuras, de la integración del Partido Revolucionario Institucional rumbo al proceso. Platicamos con Pedro Gutiérrez, él es el delegado nacional del PRI, recientemente electo, y ha dicho que van a resucitar. Con esto volvemos. Estamos platicando con el delegado nacional del Partido Revolucionario Institucional, Pedro Gutiérrez. Gutiérrez está hablando de las estructuras, de la formación, de los liderazgos y de los seccionales, que vaya que los conoce bien. Pero yo le preguntaba, ¿qué siente como priista quien ha declarado que van a resucitar? Pues está muerto el PRI. Sí, una de las primeras etapas en la ruta que estamos trazando para fortalecer
el trabajo político al interior del partido es precisamente recuperar nuestra estructura histórica, que son los comités seccionales, que ahora también ya los copió Morena y veo que están ahí Andy López Beltrán haciendo sus comités seccionales. Que dicen que Morena es el PRI, el nuevo PRI. ¿Qué opinas sobre eso? Desde luego que hay mucha diferencia, ¿no? Pero No, no quisiera perder el hilo, priistas, ¿no? sí. No quisiera perder el hilo. Decirte que esa estructura histórica está desde Corona del Rosal. Y ahí está en las comunidades. Hay que ir a reactivarla, hay que ir a operarla. ¿Con qué dinero? Tenemos algunos mecanismos para... Pero todo funciona con lana, ¿no? No todo. Al menos las seccionales sí, Tenemos liderazgos históricos, ¿no? pero no viven del aire. No, pero no se trata de un trabajo en la que tenga que invertir económicamente el dirigente, Es un apoyo. sino son gente que han votado siempre por el PRI, siguen simpatizando con el PRI a pesar de las condiciones que está viviendo el partido, y se trata de ir a platicar con ellos, motivarlos, ¿no? Y para que sigan participando políticamente en nuestras filas. En el país hay 71.541 secciones electorales. En el estado tenemos 1.185 secciones electorales, cuando menos porque así lo rezan los estatutos del partido. Nosotros queremos tener cuando menos un comité seccional en cada una de esas 1.185 secciones electorales que hay en Tabasco. Esa es la primera etapa del trabajo que ya se está realizando en el partido. Ayer precisamente tuvimos una sesión de Zoom con Alejandro Moreno, revisando los avances nacionales, sobre todo de las entidades federativas donde va a haber elección para el gobernador, las 17 entidades federativas. ¿Para qué queremos tener esa estructura? Es muy importante porque, entre otras cosas de la que están facultados los comités seccionales, como es la de organizar a los priistas en su sección electoral, identificarlos, que estén actualizados en nuestro padrón, que además nos hagan el favor de decirnos cuáles son las prioridades en materia de obra pública que requiere la comunidad, que requiere la sección electoral, para que nosotros tengamos elementos para elaborar y construir nuestra plataforma electoral para el 2027. Hay algo muy importante, que son quienes deben buscar a los representantes de casilla, porque una de las grandes insuficiencias que se tuvo en el proceso anterior es que apenas alcanzamos entre el 50 y el 60% de la representación electoral. Entonces, como observas, es muy importante la estructura territorial y es la que queremos recuperar. Da la impresión, Pedro, que a Alejandro Moreno no le interesa Tabasco. ¿Y por qué lo comento? Porque vemos que en otros estados hay renovación de sus dirigencias, donde ubica a perfiles con profundo conocimiento de las estructuras, de cómo se maneja la actividad partidista, y en Tabasco no. Y da la impresión, porque seguramente, y como comentan muchos, pues ¿para qué invierto y para qué renuevo en Tabasco cuando es la tierra del expresidente y está muy arraigado ahí su apellido y tiene mucha fuerza? No sé cuál es la visión que tengas al respecto. Te preguntaba hace un momento si el PRI está muerto. Bueno, como nos vimos, Tienen un diputado nada más. Como nos vimos, se vieron los que hoy están gobernando. Lo que quiero decir es muy sencillo, ¿no? No hay partido en el poder permanente, ni sociedad que lo aguante, ¿no? Pero ¿qué pasa en este momento? Por ejemplo, hasta documentales hay. VIX acaba de anunciar un documental donde habla de el exterminio del PRI. Sí, pero es de corte histórica, ¿no? Sin duda. Pero a ver, la pregunta es, ¿Alejandro Moreno es el líder que el PRI necesita en este momento? ¿Es una persona digna de credibilidad, que se interesa para que su militancia crezca y de esta manera atraiga a una nueva generación de políticos? A ver, Alejandro Moreno Cárdenas es producto de un proceso interno directo. Sí, No, sabemos que pasó un proceso, pero es el líder que ojo, necesita no, el PRI. desde luego quienes decidieron que Alejandro Moreno estuviera en el partido
fueron a la militancia del partido. Alejandro obtuvo más de 1 millón de votos de militantes del partido frente a sus contendientes. Es un líder legítimo, ¿no? Y en el segundo proceso, en su reelección, obtuvo el 90% de la votación del Consejo Político Nacional. Desde esa perspectiva es un dirigente que cumplió con todas las formalidades, pero además tiene la legitimidad y la voluntad política de la militancia del partido, ¿no? ¿Cuántos municipios piensan ganar en Tabasco? ¿Van por todo el carro completo de antes? No, nosotros no vamos a determinar si vamos a ganar carro completo, 10 municipios, 5 municipios, 2 municipios, 1 municipio, pero, ¿no? A ver, nosotros pero es que cuando uno está en la búsqueda de una estrategia es ganar todo. En esta ruta que estamos comenzando, en primer lugar preparando nuestra estructura territorial, ¿sí? En esta ruta, nosotros vamos a trabajar en los 17 municipios. ¿Cuántos municipios creen que van a ganar? Depende del trabajo que realicemos. Pero bueno, el delegado está aquí, tiene la visión, tiene la estrategia. ¿Cuántos considera que va a ganar? ¿Cuántos municipios? Depende de las condiciones que podamos lograr y de las circunstancias. Pero no hay un número determinado que tengan una aproximación. Por ejemplo, aquí en el municipio del centro vamos a ganar con este perfil. No, nosotros en Paraíso, en Jalapa, en Jalpa de Méndez. No vamos a aventurar nosotros, ¿no? En esos momentos. Porque otros estamos dirigentes, muy lejos, ¿no? Por ejemplo, acabo de entrevistar a Chucho Selva, dice, vamos por todo. Entrevisté al del PRD hace unas semanas, dice, pues vamos con todos, pero yo creo que podemos quedarnos con 5 municipios o con 7, o sea, te dicen. Sí, pero son ocurrencias, ¿no? Ocurrencias, ¿no? No es una visión. Nosotros tenemos que tener más objetivos, ¿no? A ver, o sea, no dices cuántas van. Vamos a trabajar los 17 municipios. En el desarrollo del trabajo, en el establecimiento de estructuras, en la búsqueda de prospectos de candidatos. Entonces ya veremos las condiciones y las circunstancias que están prevaleciendo y podemos quizás aventurar, decir en qué municipios tenemos mayores posibilidades. ¿Algunos perfiles? Pero ahorita que no tenemos ese trabajo, que no tenemos esas estructuras, pues no podemos aventurar un número. ¿Pero ya tienen algunos perfiles visibilizados? Ese es el segundo paso. Entonces, primero, tener las estructuras territoriales. Segundo, tener muy bien enlistadas cuáles son las necesidades de las comunidades, que nos las van a transmitir los líderes de las comunidades, para poder construir nuestra plataforma política electoral. Y tercero, buscar la estructura que va a defendernos en las casillas electorales. Y cuarto, identificar quiénes van a ser los prospectos para los cargos de elección popular del 2027. ¿Ya tienen algunos ¿Quiénes van a perfiles? ¿Quiénes van a ser nuestros candidatos a los 21 distritos electorales locales, a los 6 federales y a los 17 municipales, ¿no? Esa es una de las etapas que vamos a votar. De manera que recuerda que el proceso electoral constitucional lo va a iniciar el INE en septiembre del 2026. Nosotros estamos planteando que en el mes de mayo del 2026 ya tengamos cubierto todas esas etapas y entonces estaremos en condiciones de decir, tenemos ventajas en este o en este otro municipio. Hemos logrado un mejor trabajo, tenemos buenos prospectos, tenemos buenos perfiles, no tenemos nada, ¿no? Ahorita nada. No tenemos nada. ¿A poco sí hay mucha gente que quiere participar como banderado del PRI? Primero vamos a identificarlos. En segundo vamos a ir a hablar con ellos, a platicar con ellos. Y en tercer lugar, si hay voluntad política, pues van a ser nuestros candidatos. Hay algunos que ya se están aventando los recorridos, incluso están poniendo bardas. Erubiel, por ejemplo, ya hasta tiene anuncios espectaculares y demás. ¿Esto no se puede tomar como un acto anticipado de campaña? Bueno, Erubiel es diputado federal. Sí. Tiene su informe de legislador el día 24 y tiene permitido hacer la publicidad que debe hacerse para promover su legislatura, su informe. Pero no se puede prestar como una campaña. Lo está haciendo, ¿no? Sin duda alguna, seguramente Erubiel tiene aspiraciones políticas en su estado. ¿Él podría hacer un cuadro para el centro? Podría ser, ¿por qué no? No sé si tienen identificados algunos perfiles. No lo hemos, o sea, no nos ha comunicado Erubiel que quiere ser. No, pero a lo que voy, la visibilización del líder, sí, ¿no? Tú lo acabas de comentar ahorita, puede ser uno. Sí, ¿qué otros perfiles pueden ser en el centro? El diputado Fabián Graner, podrían ser, no sé. Andrés Granier nuevamente. Y podrían ser también externos, ¿no?
O sea, ¿Andrés Granier han que no pensado sea- en él? También Andrés Granier, ¿cómo no? Y independientemente de estos perfiles que se podían observar al interior del partido, también no hay que perder de vista los perfiles ¿Buscarían Evaristo? que pueden darse en forma externa. ¿Buscarían Evaristo Hernández? Pues yo tengo entendido que Evaristo sigue en Morena. Entonces, sí. Pero ¿hay si amistad con Evaristo? Sí, claro, desde luego. ¿Y fuiste Somos funcionario amigos, con él? somos amigos, somos ¿Lo amigos. buscarías? Sí, claro. Si las condiciones y las circunstancias apuntan hacia allá, desde luego que sí. ¿Lo está pensando hacer? Si las condiciones, circunstancias... ¿Qué en el momento, condiciones? bueno, si Evaristo finalmente no es candidato de Morena a la presidencia municipal y rompe con Morena, etcétera, bueno, pues ahí se genera una condición para otra opción partidaria. ¿No crees que no sería él porque finalmente ya no está en la estructura del gobierno, ya no está trabajando en el gobierno, no lo vemos en eventos, al menos no lo vemos que lo mencionan con otros dos como es Casasus y como es Bracamontes? ¿No lo consideras una posibilidad de buscarlo toda vez que no lo ves ahí? Es una percepción, pero ¿Pero te gustaría? Es una percepción, pero no es una formalidad. ¿Te gustaría? Cuando nosotros sepamos que ya rompió con Morena, que ya no es miembro de Morena, que ya no es militante de Morena, bueno, ahí se genera ya una condición, una circunstancia que puede aprovechar el partido. ¿Te gustaría? Sí, claro. Bien, ¿algo más que desees agregar, estimado Pedro Gutiérrez? Bueno, decirte que estamos muy contentos de regresar al Estado. Tengo más de 40 años en el partido. He tenido todos los cargos en el partido, del estatal. Me he sido 3 veces secretario de organización, secretario de elecciones, secretario general, presidente del partido, dirigente de la CNOP, diputado local, diputado federal. Bueno, ¿por qué no volviste a ser tú el Toda una dirigente trayectoria. estatal ahora? Esa es lo que creo digo. que- Mucha gente dice, Alejandro Moreno no le interesa Tabasco. no, cómo no. Si alguien que tiene el Yo creo que perfil, Alejandro Moreno tiene la experiencia, está- tiene el expertise, tiene la trayectoria, ¿por qué no lo pusieron Yo creo como que Alejandro dirigente Moreno estatal? le está dando oportunidades a los jóvenes. Ujú. Quien hoy es el dirigente y la secretaria general es una fórmula joven. ¿Y qué han aportado al PRI? Es una fórmula joven. Creo que están aportándole energía, dinamismo, están aprendiendo aceleradamente en un partido como el nuestro, Pero no- con la orientación, con el consejo de cuadros como un servidor, con los expresidentes del comité directivo estatal, con los exgobernadores. Creo que van a hacer un buen trabajo y van a dar buenos resultados. ¿Con la energía y el dinamismo se ganan elecciones? Claro, se necesita, ¿no? Se necesita trabajar las 24 horas del día. Y dinero también. Desde luego, se necesitan recursos, pero como partido de oposición, hay que recordar que finalmente las elecciones no lo ganan los partidos políticos, sino que define y determina es la sociedad, ¿no? Si la sociedad finalmente califica los resultados de este gobierno, seguramente va a votar por otra opción y esa opción puede ser el PRI. Pedro Gutiérrez, delegado nacional del PRI, gracias por la visita. Muchas gracias de haber estado en este programa. Esta entrevista la pueden ver en nuestro canal de YouTube como XCBA Tabasco. Volvemos.